Hola a todos, familia. Bueno, pues antes de comenzar con este vídeo me gustaría enseñarte, me gustaría que conocieses un exchange centralizado que se llama Bitget. Bitget, pues es un exchange sumamente grande que tiene colaboraciones, se ha asociado con jugadores de la talla de Leo Messi. Pues en este caso Bitget está colaborando con nosotros y nos está ofreciendo, pues un 10% de descuento en todas aquellas personas que se registren en ese exchange a través del enlace que está en mi descripción. La verdad es que es un exchange que yo personalmente usaba antes de colaborar con ellos. Si no me creéis, podéis preguntarlo en el Telegram, que también lo tenéis en la descripción. Es un exchange sobre todo que me gusta porque puedes operar hasta 20 bitcoins diarios sin KYC, es decir, sin registrarte, y que yo creo que la verdad es que para operar tanto en futuros como en spot, la verdad es que viene muy bien. Y sobre todo, si puedes operar sin tener un 10% en esas comisiones, pues la verdad es que está muchísimo mejor todavía. Así que si te interesa esto, si te interesa el exchange de Bitget y si te interesa colaborar con el canal, ayudar al canal y ganarte, pues ese 10% en comisiones, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Así que esto era una pequeña introducción, ahora nos vemos con el vídeo. Hasta luego. Hola a todos, familia, y bienvenidos un día más al canal. Un día más en lo que me gustaría estar analizando, en lo que me gustaría ver en el vídeo es un análisis del mercado, ver cómo está en general la economía global y, como siempre, al final del vídeo analizar Bitcoin, meternos en la gráfica, ver lo que teníamos, lo que dijimos que iba a pasar la semana pasada y y hacer una predicción sobre qué puede pasar a lo largo de esta semana. Así que antes de nada, animarte a que si todavía no estás suscrito al canal, te suscribas, ya que me dejes un buen like, porque ayuda muchísimo a que el contenido, pues se divulgue entre más personas y así nuestra comunidad pueda crecer mucho más. También decirte que si quieres un trato más cordial, un trato más cercano realmente, que nos comunica entre nosotros, te dejo el Telegram en la descripción de este vídeo. Así que sin más, vamos a meternos con el vídeo. Pues tal y como estaremos ahora mismo viendo por pantalla, tenemos que en primer lugar el indicador de miedo y codicia ha pasado respecto de la semana pasada y respecto, del mes pasado, realmente de tener un miedo extremo a un simple miedo. Es decir, hemos pasado de miedo extremo a miedo. Y yo en lo que me estoy basando, lo que yo veo es que la gente piensa que ya hemos tocado fondo. La gente ya está pensando que lo peor ha pasado. Y sinceramente, personalmente, sin ser un consejo de inversión ni nada por el estilo, creo que todavía lo peor no ha pasado. Es decir, yo creo que todavía quedan más y más bajadas. Pero vamos a dar, yo voy a dar mis opiniones de por qué creo esto. Me gustaría que me dejases en los comentarios qué es lo que crees tú. Como estamos viendo, en primer lugar tenemos el indicador de miedo y codicia en miedo. Hemos pasado de miedo extremo a miedo. Sin embargo, si nos metemos en los Target Rate Probability, que son las probabilidades de que la Fed aumente las tasas de interés, tenemos que respecto de la semana pasada hemos crecido aún más. Tenemos como las probabilidades de que la Fed aumente en 75 puntos lo que viene siendo los intereses ya es del 93.7% frente a un 6.3%, lo cual no entiendo cómo hay muchas personas que, por ejemplo, piensan que ya hemos tocado fondo, cuando aún así la Fed va a seguir aumentando los tipos de intereses. Sí que es verdad que esto es una cosa súper necesaria. Hay que entender que aunque esto en el corto plazo sea una putada, digamos, porque van a subir los tipos de interés, por consiguiente es muy probable que las bolsas retrocedan, como siempre que se aumentan los tipos de interés, la bolsa suele retroceder, por consiguiente también Bitcoin y por consiguiente también todas las altcoins. Pues como estamos viendo, hay un 93.7% de probabilidades de que la Fed suba un 0.75% la tasa de interés. Otra cosa que me gustaría también remarcar es que si nos metemos aquí, vamos a hacer publicidad primero a esta persona, Michael J. Kramer, ha hecho ha comparado las dos, ha comparado, como estamos viendo en la línea verde, desde que es el S&P 500,
lo ha comparado desde el 2006 hasta el 2008 frente a lo que está pasando ahora, es decir, la crisis que sufrimos pues hace ya un tiempo en comparación con lo que está pasando ahora. Y como vemos, las gráficas la verdad es que son prácticamente iguales, por lo cual, bueno, pues si vemos como la gráfica blanca es lo que está pasando actualmente, vemos pues como, bueno, la gráfica concuerda exactamente con la de abajo, que es con la verde, que es con lo que pasó entre el 3 del 5 del 2006 y el 24 del 9 del 2008. Por lo cual, bueno, pues vemos cómo exactamente hace los mismos soportes y las mismas resistencias. Vemos cómo cae, sube, cae, vuelve a subir, vuelve a tener esta caída abrupta que, bueno, que exactamente ha pasado lo mismo, hemos tenido una caída bastante abrupta ahora, vemos como el precio parecía recuperarse para volver a caer y ahora, por consiguiente, y por otra cosa por la que yo también creo que actualmente no hemos tocado fondo, es porque, bueno, vemos como todo este gráfico es muy parecido a lo que pasó ya en el año 2006 y 2008, y ahora, pues bueno, si sigue el gráfico siendo tal cual lo era en el año 2006-2008, nos toca otra caída donde ya sería el fondo. Es decir, queda una caída todavía para tocar fondo. Obviamente no quiere decir que este gráfico se tenga que replicar al 100%, pero como vemos, la verdad es que, bueno, pues está siendo calcado lo que pasó entre el año 2006 y entre el año 2008, que fue cuando tocamos fondo. O sea que todavía, déjame decirte que todavía yo, aparte de esto, yo sí que pienso que queda una caída. Bueno, pues porque la macroeconomía no está bien. Tenemos en primer lugar Ucrania, tenemos lo de Rusia, tenemos la inflación, tenemos el COVID, tenemos, bueno, pues los problemas que hay de gas, los problemas de petróleo. Entonces, bueno, pues yo personalmente creo que aparte de lo que os acabo de enseñar, de los aumentos de intereses, de la gráfica, que, bueno, realmente está muy correlacionada con lo que pasó en la anterior crisis, creo que todavía queda fondo, es decir, queda todavía mucha presión bajista, por lo que tenemos que seguir guardando liquidez. Bueno, vamos a meternos ahora mismo ya a lo que viene siendo el análisis de Bitcoin. Actualmente vemos como, bueno, pues en primer lugar vemos como Bitcoin en un gráfico de 4 horas, vamos a desampliarlo un poquillo, vemos como ya ha roto la gran resistencia de la diagonal bajista, de la perpendicular, la diagonal bajista que teníamos desde, bueno, pues desde prácticamente el 30 de mayo. Desde el 30 de mayo teníamos esta resistencia, que, bueno, que es la línea amarilla que estáis viendo por pantalla, y que a día de hoy, bueno, sí, a día de hoy o ayer incluso, ya se rompió. Y bueno, nosotros hay que reconocer cuando nos equivocamos y hay que reconocer cuando acertamos. En este, bueno, pues en este análisis hoy nos hemos equivocado, sin embargo ahora te daré bueno, unos datos de por qué ha sido esto y por qué es una cosa que nosotros no podíamos predecir. Bueno, vemos como ha roto totalmente la resistencia y ha venido, bueno, pues desde prácticamente los $19.000 hasta subir hasta más o menos los $20.755. ¿A qué se debe esta subida y por qué digo que hay cosas que dentro del mercado no se pueden predecir, que no se pueden controlar y que aunque hagas un buen análisis técnico, hay a veces que, bueno, pues que esto puede fallar? Pues bueno, la noticia es la siguiente. La noticia es que los legisladores, desde mi punto de vista, la noticia del crecimiento que hemos visto exponencialmente durante el día de ayer y durante el día de hoy se basa en esta noticia, en que los legisladores del Reino Unido votan para calificar a Bitcoin y a otros activos digitales como instrumentos financieros, es decir, están equiparando ya a Bitcoin con instrumentos financieros, lo cual, pues bueno, desde mi punto de vista es un paso más a la adopción, un paso más a la regulación. Sí que, bueno, sí que es verdad que, bueno, pues como, bueno, pues la regulación tiene sus pros y sus contras. Sus pros, bueno, pues que va a traer muchísima liquidez al mercado de las criptomonedas, por lo cual, bueno, pues si entra mucho capital, por ejemplo, en Bitcoin, consiguientemente el precio de Bitcoin debe aumentar 100%, porque estaríamos dividiendo una capitalización de mercado mayor entre un suministro circulante igual, por lo cual esto es matemática pura, esto es pura economía, esto tiene que subir si entra más capital. Bueno, pues tal y como vemos, informes recientes publicados señalan que los legisladores del Reino Unido participarán en una votación
en la cual se definirá si reconocer o no a Bitcoin y los activos digitales como instrumentos financieros regulados. Y de acuerdo con la información publicada por estas dos entidades, hace algunas horas se leyó el proyecto de la Ley de los Mercados y Servicios Financieros relacionados con criptomonedas y activos digitales, con lo cual busca establecer disposiciones regulatorias mucho más precisas para regular el marco actual. Bueno, pues como estamos viendo, esto simplemente es un paso más a la regulación. Como estamos viendo aquí, un largo camino para el proyecto de ley. Como decía, esto es un punto muy importante para la adopción de Bitcoin, ya que si no se regularizan estas cosas, no vamos a poder estar, digamos, al 100%, no vamos a poder tener esa opción de que todo el mundo tenga la capacidad de invertir, ya que hay muchas personas, que al ser activos no regulados, pues les da mucho miedo meterse en este tipo de tecnología, en todo el desarrollo de la tecnología blockchain. Vamos ahora a meternos otra vez al gráfico de Bitcoin. Y bueno, yo personalmente, antes de analizar el vídeo, antes de empezar con el vídeo, he estado analizando un poco, pues lo que viene siendo la gráfica. Mi pensamiento, tengo que decir que no ha cambiado en absoluto, que sigo pensando que vamos a volver a testear estos $17.500. No he quitado mi orden, tengo todavía mi orden en los $17.500 porque estoy seguro de que más pronto que tarde llegaremos a esa zona. Bueno, pues actualmente veo una clara resistencia en la cual, pues el precio de Bitcoin no sé si podrá romper. Voy a marcarosla por aquí. La resistencia viene siendo la siguiente. Tenemos tenemos la resistencia exactamente de nada más y nada menos que, alrededor de los $20.500, incluso un poco más, que vamos a subir un pelín más. Exactamente ahí. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué he determinado yo que esta zona es una buena zona de resistencia donde, donde el precio de Bitcoin puede ser que no suba más? Es decir, que puede ser ideal para comenzar un short en Bitcoin, que es muy probablemente, ya os digo que es muy probablemente lo que yo esté haciendo en las próximas horas, abrir un short en Bitcoin. Que de hecho, si quieres enterarte, tienes el Telegram en la descripción, donde muchas de las veces suelo poner las operaciones que abro, cuando las abro y cuando las cierro. Así que aquí tenemos como en el punto que acabamos de marcar, en la línea que acabamos de marcar, en la resistencia que acabamos de marcar, esta resistencia fue un soporte muy importante el día 26 de julio, fue soportes importantes a su vez durante el 17-20 de agosto más o menos, y durante esta zona también sirvió como resistencia. Aquí antaño también vemos como esta zona de aquí, aunque no estemos, voy a poneroslo para que lo veáis. Vemos como en esta zona exactamente de aquí, ahí estamos, vemos como en esa zona exactamente de aquí también sirvió tanto como resistencia como soporte, por lo cual, teniendo en cuenta que también tenemos actualmente en un gráfico de 4 horas un índice de fuerza relativa, que es esta línea de aquí, que si no sabes lo que es, te voy a intentar dejar un vídeo por arriba a la derecha, si no se me olvida, lo tienes en el canal, en la lista de tutoriales para principiantes. Y pues como estamos viendo, tenemos un índice de fuerza relativa ya en territorio de sobreventa, es decir, tenemos de sobrecompra, disculpad, tenemos mucha gente que está comprando Bitcoin. Y pues esto, cuando el indicador de mi codicia, cuando el índice de fuerza relativa, el Relative Strength Index, está por encima de 70, el precio de Bitcoin tiende a relajarse. No quiere decir que vaya a bajar, pero muchas de las veces baja, es decir, tenemos una presión. Vamos a pintarlo para que lo veáis más claro todavía. Lo que suele pasar cuando el índice de fuerza relativa, que es esto de aquí, que os voy a marcar, cuando el índice de fuerza relativa, que es esto de aquí, está por encima de los 70 puntos, el precio de Bitcoin, por consiguiente, suele retroceder. Si no retrocede, lo que suele hacer es quedarse en el mismo punto. Desde mi punto de vista, yo creo que va a retroceder el precio. Hemos visto un cambio demasiado brusco
poco más de 24 horas, tenemos que se relaje el índice de fuerza relativa. Una vez que se relaje el índice de fuerza relativa, habría que volver a analizar lo que viene siendo Bitcoin para ver qué está pasando en ese momento. Pero como digo, es muy probable, es muy probable que en el momento en el que Bitcoin, bueno, pues si vuelve a tocar esta zona que hemos marcado alrededor de los 20.750 puntos, habrá un short, es decir, me posicione en contra de Bitcoin. Será una operación en futuros o en spot, no lo tengo todavía muy claro, donde, bueno, pues donde esté jugando en contra de Bitcoin, es decir, donde esté ganando dinero si Bitcoin baja. Porque yo sigo pensando que Bitcoin todavía no ha tocado fondo y bueno, pues si podemos beneficiarnos de esta subida que hemos tenido para abrir una posición en contra del mercado, bueno, en contra de Bitcoin en este caso, y posicionarnos y ganar dinero mientras Bitcoin baja y con ese dinero poder comprar en spot, pensando en el largo plazo, en los 17.500 dólares para aumentar mis posiciones de largo plazo en Bitcoin, porque no voy a hacerlo. No voy a decir que me estén regalando dinero por hacer este short, pero la verdad es que es un corto, es decir, estoy vendiendo en corto al mercado. La verdad es que estoy vendiendo una cosa que yo creo que es bastante probable. Es bastante probable, como os he comentado, que Bitcoin retroceda como mínimo, como mínimo, hasta la zona de los 18.800 dólares. Zona, pues que ya sabéis, los que me seguís en el canal, que como veis, son todos, son todos estos círculos, mira, os lo voy a pintar más. Todos estos círculos que estáis viendo de aquí, en la línea amarilla todos estos círculos son soportes en los 18.800 dólares, por lo cual a mí, me hace me hace que pensar que teniendo un índice de fuerza relativa en este punto, teniendo una resistencia como tenemos actualmente en los 20.760 dólares y teniendo el índice de fuerza relativa, me es muy probable que el precio retroceda. Obviamente, si opero en futuros, voy a poner un stop loss por si acaso el precio salga una noticia de cualquier cosa, como ha pasado ahora. Pondré una orden límite, es decir, un stop loss, a lo mejor en los 21.000 dólares aproximadamente, para que si el precio siga subiendo, mi operación se cierre con la menor pérdida posible. Por lo cual, mi proyección para lo que viene siendo, para lo que queda de semana, es que vamos a volver a retestear esos 18.800 dólares. A lo mejor en esta semana no llegamos a los 18.800 dólares, pero sí que creo que vamos a ver un retroceso en Bitcoin. Como estaba diciendo muchas veces, muchas veces los que me seguís en el canal lo sabéis que hemos acertado, yo diría el 90% de las veces. Sin embargo, no se puede acertar siempre, y sobre todo si salen noticias que están fuera de nuestro control. Noticias como la que te acabo de enseñar del Parlamento que intenta considerar o que quiere considerar a Bitcoin y a los activos digitales como instrumentos financieros. Por lo cual esas cosas son incontrolables, por lo cual si operas en futuros, yo no he operado en este caso en futuros como ya sabéis, pero si operas en futuros como yo voy a hacer, por ejemplo, si sube el precio hasta lo que os acabo de comentar, operar siempre con stop loss, porque hay cosas que escapan de nuestro control y que siempre hay que tener el mercado controlado. Por lo cual, me gustaría saber ahora ya sí tu opinión sobre qué opinas del mercado, del análisis del mercado, de lo que está pasando actualmente. Me gustaría saber si piensas que Bitcoin ha tocado fondo o que no ha tocado fondo y qué vas a estar haciendo tú al respecto. También, como he dicho antes, si quieres tener más contacto conmigo directamente y con el resto de la comunidad, tienes el enlace de Telegram en la descripción. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y nos vemos. Hasta la próxima.